Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. La NBA está pasando momentos de muchísima tranquilidad en estos días. La agencia libre ha estado un poco aburrida y los equipos se han movido más bien poco. Pero si bien eso es cierto, también es cierto que en muchas oportunidades es preferible no hacer nada que hacer un desastre. Así que justamente vamos a repasar cuáles han sido los peores traspasos, los traspasos más desastrosos de las últimas 5 temporadas en el mundo de la NBA. No sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo. Y a ver, ha habido unos cuantos, la verdad, ha habido unos cuantos traspasos bastante malos. Pero en este caso Bleacher Report puso los que según ellos eran los 5 peores y yo realmente coincido, así que vamos a hablar un poquito de todos esos traspasos que realmente no han salido nada pero que nada bien. Y el primero de ellos es el de Westbrook a los Lakers. El traspaso de Westbrook a los Lakers claramente fue de los peores traspasos de los últimos años, sin absolutamente ninguna duda. No es el peor traspaso de la historia ni nada por el estilo, como alguno podría llegar a mencionar o haber mencionado, lo he leído. No, claramente que no, pero sí que fue un traspaso bastante malo. Y si uno hace una brecha de los últimos 5 años, sí que es cierto que fue de los peores. Más específicamente, creo yo, porque le hicieron perder a Lakers la posibilidad de competir durante un año y pico. Y con LeBron, con la edad que tiene, eso realmente no era lo ideal en lo más mínimo, claramente. Fue un éxito de taquilla de 5 equipos que incluía a los Wizards, Lakers, Brooklyn Nets, Pacers, San Antonio. Fue un traspaso multitudinario realmente. Solo nos enfocamos en lo que Lakers dieron y recibieron. 10 meses después de ganar un título NBA con Caldwell Pope y Kuzma en la rotación, Lakers los envió a Washington como parte de este traspaso de 5 equipos que les termina dando a Russell Westbrook. Este acuerdo tuvo muchos escépticos desde el principio y por una buena razón. Lakers ganaron un título al rodear a LeBron James y Anthony Davis con agallas, tiros, jugadores que entendían la importancia de respetar a ellos dos. Cualquiera que debía haber podido predecir la diferencia que habría sido tener a Westbrook en este caso. Tanto él como LeBron habían pasado la totalidad de sus carreras al Salón de la Fama con el balón y ninguno era un tirador suficientemente consistente como para tener sentido como para jugar sin pelota. Y los resultados obviamente fueron los que fueron. Fue un traspaso muy malo, la verdad. Yo igualmente, como les digo, no creo que haya sido el peor traspaso de la historia porque Lakers no dio tanto tampoco. Sí que es cierto que diste algunos jugadores de rol interesantes, la verdad. Lakers dio a Caldwell Pope, Lakers dio a Kuzma, dieron a Harrell también los Lakers y además de eso dieron una primera ronda. Fue un traspaso que te terminó saliendo horrible, es cierto, pero para llamarlo el peor traspaso de la historia o algo por el estilo, yo creo que tendrías que haber dado un poco más, ¿no? Yo creo que claramente después vamos a ver cosas que dieron otros equipos y claramente dieron muchísimo más. Lakers no dio mucho por Westbrook. Dio algo de un par de jugadores de rotación, un par de jugadores de rol y una primera ronda que era además un pick 22. Ni siquiera era un pick muy bueno. Entonces a partir de eso no es que sea un traspaso tan apabullantemente malo. El problema es que claro, el jugador que te llevaste no te sirvió de absolutamente nada y terminó empeorando más de lo que ayudó. Eso hizo que el traspaso termine siendo horroroso realmente. Y que tires un año y medio casi que a la basura. Eso es el problema. Esta es la cuestión aquí. Y por eso es de los peores traspasos realmente de los últimos 5 años. Estoy de acuerdo. Yo lo pondría en el lugar probablemente cuarto, quinto de los peores traspasos de los últimos 5 años. Pero fue un traspaso horrible para Lakers. Eso está clarísimo. Lo hicieron muy mal en aquel momento. Y se veía venir. Lo peor de todo es que se veía venir. Era obvio que iba a ir muy mal. Era clarísimo que no le iba a ir bien a Lakers con Westbrook. Porque no encajaba. Westbrook y LeBron no encajan pero por ningún lado. Era obvio. Pero bueno, más allá de eso, Lakers lo hizo de todas formas. Siguiente, Vucevic a Chicago Bulls. Este es un traspaso interesante también. La verdad que es un traspaso muy pero que muy interesante también al fin y al cabo. Chicago se llevó a Vucevic, pero dio bastante Chicago por Vucevic en su momento. Los detalles de este acuerdo no son tan complicados como el último, por lo que citaremos de Basketball Reference por aquí. Los Bulls intercambiaron a Wendell Carter, Otto Porter no tiene mayor importancia, porque bueno, pobre vive lesionado. Después fue a Warriors y en Warriors le fue muy bien, pero en general no es un jugador que tenga tanto valor. De hecho termina en Warriors por un contrato, no me acuerdo si no era un contrato mínimo incluso. Pero Wendell Carter, una selección de primera ronda de 2021, Franz Wagner, qué jugadorazo, a mí me encanta Franz Wagner, va a ser una estrella de la NBA, no tengo duda alguna. Y una selección de primera ronda 2023, que fue un pick 11. Pick 11. Es decir, Wendell Carter, un pick 7. No, 7 no. 8, ¿no? Franz Wagner. Pick 7 fue Kuminga. El 8 fue Franz Wagner. Imagínense, Wendell Carter, que ya de por sí cambiar a Wendell Carter por Vucevic hoy día perdés.
Ya de por sí, porque Vucevic tiene como 33 años. Wendell Carter es súper joven, mucho más versátil, mucho más jugador preparado para jugar en esta NBA de hoy día. Defiende poquito Vucevic. Me gusta Vucevic, me parece un buen jugador y todo, pero a día de hoy creo que Wendell Carter, si no es mejor, anda ahí. Anda ahí muy, muy parecido, muy parecido. Pero sacando incluso a Wendell Carter, un pick 7, un pick 8 y un pick 11, o sea, Franz Wagner y un pick 11, que es Chet Howard, que veremos cómo sale eventualmente, es una locura. Es una locura realmente, es una barbaridad. Es clara, por eso les decía de vuelta, comparando esto con el de con el traspaso que hizo Lakers con Westbrook. Lakers dio en este caso Kuzma, Caldwell Pope y un pick 22. Pero Chicago dio a Wendell Carter un pick 8 y un pick 11. O sea, es una locura lo que diste. Es una barbaridad lo que dio Chicago en este caso para llevarse un Vucevic que no sirvió de mucho. Y lo mejor que ha hecho Chicago es una temporada. El año anterior quedó sexto y quedó afuera en primera ronda. O sea, nada. Absolutamente ningún resultado. Locura total. Claramente, también, viéndolo así, es de los peores traspasos de los últimos años, sin dudas, y es muy malo, y rompió el futuro de Chicago un poco, porque a Chicago le quitó incluso la oportunidad de tanquear, porque Chicago ni tanquear podía, porque ni siquiera tenía sus picks. Locura, la verdad, pero fue un traspaso muy malo, muy, muy malo. O sea, Wendell Carter, Franz Wagner y Chet Howard a cambio de Vucevic es una locura. Realmente, traspaso malísimo. Vucevic sigue siendo bueno, los Bulls acaban de firmarlo con una extensión de 3 años y 60 millones, lo cual no es atroz. Es verdad eso, pero los fanáticos de Chicago no pueden estar emocionados por los jugadores que han entregado en el acuerdo. Está clarísimo, está clarísimo. Pero bueno, la verdad es que los Bulls no esos movimientos de ganar ahora que hicieron Bulls, claramente no surgió nada bueno de eso. No sufrieron efecto, digamos. El fiasco de Ben Simmons y James Harden. También, otro de los... Este fue una cuestión interesante para los dos, ¿no? Porque, a ver, en su momento uno sospechaba que era un win-win. Y la verdad que terminó siendo un lose-lose en todo caso. Porque ninguno de los dos hicieron gran cosa. Brooklyn y los Sixers de alguna manera perdieron en este intercambio. Después de una fea salida de postemporada a manos de los Atlanta Hawks en una serie en la que Ben Simmons tuvo 3 intentos en el último cuarto en toda la serie de 7 juegos y una disputa pública para comenzar la campaña siguiente, los Sixers mandaron a Simmons a Brooklyn Nets a cambio de James Harden. Los detalles, bueno, esto ya lo sabemos obviamente, los Brooklyn Nets cambiaron a James Harden y Paul Millsap a los Sixers por Seth Curry, Drummond, Ben Simmons, una selección de 2023 que fue Sensbow y una selección de primera ronda de 2027. Filadelfia también recibió una excepción de intercambio, bueno, etcétera, etcétera, y segundas rondas. Fue básicamente, a ver, Harden a cambio de Ben Simmons, Seth Curry, Drummond y un par de primeras rondas. Ese fue claramente el traspaso a final de cuentas. Traspaso que, bueno, en su momento para Filadelfia era un buen traspaso, la verdad. Todos lo vimos de esa manera. Pero claro, el tema es que después pasó lo que pasó. Y para Brooklyn también era un buen traspaso, porque muchos decíamos en su momento, bien por Brooklyn, se está... A ver, Ben Simmons en la previa parecía el jugador ideal para poner al lado de Irving y Kevin Durant, ¿no? Un grandísimo defensor, si está sano, pasa que nunca estuvo sano, esa es la cuestión. Las desventajas son bastante obvias para ambos equipos. Simmons nunca volvió a la cancha en 2021-22 y solamente jugó 42 partidos la temporada pasada. Parecía que, ya no estaba en el nivel que pudo en algún momento estar. Los números son intrigantes para muchos jugadores gracias a rebotes y asistencias, pero no para alguien con la creciente lista de problemas de salud y producción previa de Simmons. Si este es el rendimiento esperado en el futuro, tenerlo como pieza central de un trato que le costó a un tipo perenne de 20 y 10 como Harden es malo. También es difícil darle un giro negativo a Filadelfia. Los Sixers salieron 2 futuras selecciones en primera ronda por un jugador que no los ha acercado más a un título. Es que cuando uno ve la situación, la verdad es que es una cuestión también bastante notoria. O sea, cambiaste a Simmons, que lo podrías haber cambiado por otras cosas, la verdad, porque habían ofertas por Ben Simmons en su momento, las sabía. Y vaya si la sabía, porque había un montón de equipos que lo querían a Ben Simmons, y vos no lo cambiaste en su momento, y encima diste 2 primeras rondas para seguir la misma posición que estabas, que era literalmente estar en segunda ronda de playoff. No ha avanzado de eso. Antes de Harden, Filadelfia llegaba a segunda ronda de playoff y quedaba fuera, y con Harden, segunda ronda de playoff, quedaba fuera. O sea, no avanzó nada, y diste 2 primeras rondas para no avanzar nada igualmente. De todas formas también, es una derrota en sí mismo. Estoy de acuerdo. Y encima, a partir de eso, Harden te pide traspaso y hay el lío que hay ahora, bueno, obviamente terminaron perdiendo todos. Habrá que ver qué pasa con Ben Simmons de aquí en más. A ver si podemos
dentro de un par de años decir, bueno, para Brooklyn el traspaso terminó siendo bueno capaz, si Ben Simmons vuelve más o menos a su nivel. Pero por ahora es una derrota apabullante para ambos, ¿no? Es un lose-lose, pero totalmente. Por otra parte, Westbrook a los Rockets. Este también es interesante, este también es muy interesante. Dice, 2 apariciones para Westbrook en esta lista es difícil. Es posible que se haya salvado de la posible incursión de intercambio de Clippers por Paul George que le costó a Shai Gilgeous-Alexander y múltiples selecciones de draft, una de las cuales se convirtió en Jalen Williams, pero aún se puede ver la lógica de eso en retrospectiva, porque era una posibilidad también. Cuando uno habla de los peores traspasos de los últimos años, ese de Paul George a los Clippers, y la verdad que es un traspaso difícil de digerir. Pero igualmente hay que decir que, bueno, yo que sé, Clippers tiene un buen equipo todavía, no sé. Si adquirir a George era la única forma de lograr que Kawhi Leonard firmara con ellos en la agencia libre, los Clippers seguramente tenían que hacerlo. Las lesiones eran previsibles con ellos dos, pero correr ese riesgo no es difícil de entender. Puede ser también, o sea, sí, es cierto, terminó siendo paupérrimo el traspaso para el Clippers, al menos hasta el momento. Pero bueno, es un traspaso que creo que lo habríamos hecho todos, eso también hay que decirlo todo. El problema con nosotros, traspasos, es que no lo hubiéramos hecho todos. Claramente que no. Reunir a Westbrook con Harden, por otro lado, también es difícil. Esa es la cuestión, ¿no? Es difícil de entender. Reunir a Westbrook con Harden, otra vez, sí que es difícil de entender. Esa es la cuestión, básicamente. Por eso lo de Westbrook llegando a Lakers, uno lo puede ver como algo malo, porque no tenía ningún sentido ya a priori. Lo de Vucevic en Chicago, dando tanto Chicago, no tenía ningún sentido tampoco. Esa es la cuestión básicamente. Y el número 1 que vamos a ver, que obviamente ya sabemos todos cuál es, que es el de Gobert, tampoco tiene ningún sentido. Lo de Paul George, llevarte a Paul George y Kawhi, digamos, porque eran los dos o ninguno, porque Kawhi no hubiera querido llegar a Clippers si no te llevabas también a Paul George o a alguna segunda estrella de esa índole. Es más entendible, digamos, era más razonable. Pero llevarte a Harden en este caso con Westbrook, otra vez los dos juntos, no, la verdad que no. Los Houston Rockets cambiaron a Chris Paul y que además el equipo venía bastante bien en general. Los Rockets cambiaron a Chris Paul, una selección de draft de primera ronda 2021 y una selección de draft de primera ronda 2024, una de primera ronda 2025 y otra de 2026, o sea, 4 primeras rondas y a Chris Paul a cambio de Westbrook. O sea, una locura, una barbaridad realmente. Barbaridad. Sí, Westbrook y Harden tuvieron cierto éxito entre ellos en Oklahoma, pero Harden era un jugador completamente distinto en ese momento. Su porcentaje de uso en aquel Oklahoma City fue de 20,4 en 40,5 la temporada anterior a la llegada de Westbrook. Claramente cambió, Harden se convirtió en un armador de juego. Claramente dejó de ser ese chico que venía desde el banco y hacía algo. Pasó a ser un jugador totalmente distinto. La idea de que uno o ambos puedan sacrificarse lo suficiente para ganar un campeonato parece casi ridículo en retrospectiva, y sí, la verdad que lo es. Aunque el entonces entrenador en jefe Mike D'Antoni finalmente sacó un conejo de la chasquera al jugar básicamente con Westbrook como un centro de puntos, este equipo de Houston nunca se sintió como una amenaza para los verdaderos contendientes. Mientras tanto, después de ayudar a los Rockets a dar a los Golden State Warriors dos de sus series más desafiantes en la era esa de Warriors con Kevin Durant, Chris Paul tuvo casi el doble de victorias sobre el jugador de reemplazo de Thunder que Westbrook para Houston. Es real, cuando se agrega el hecho de que Houston fue el equipo que entregó múltiples selecciones de primera ronda de este acuerdo, comienza a parecer una pesadilla. O sea, diste 4 primeras rondas para tener a Westbrook un año, fracasar y que todo eso sea un desastre, ¿no? Es realmente para Houston toda una cuestión. Después igualmente recuperó alguna que otra cosa por ahí el equipo, o sea, como que algo quedó bien parado Houston, después se movieron bien, digamos, después de eso como para recuperar rondas y seguir siendo un equipo con cierta flexibilidad. Pero ese traspaso fue un desastre, ¿no? Ese traspaso claramente fue paupérrimo realmente. Viéndolo en retrospectiva no tiene ningún sentido, pero por absolutamente ningún lado, y fue desastroso total ese traspaso en este caso para Houston Rockets. Y obviamente que el peor traspaso de los últimos años y quizás de la historia es el de Gobert a Minnesota Timberwolves, porque es otro que tampoco se entiende por ningún lado. Este intercambio aún está lo suficientemente fresco para que los Minnesota Timberwolves puedan esperar razonablemente que se vuelva aceptable. Los Wolves lucieron sólidos con Gobert patrullando la pintura en ocasiones la temporada pasada, y el actual campeón Bruce Brown describió a Minnesota como el oponente de playoff más duro de los Denver Nuggets en 2023. Pero Gobert tiene 31 años y tiene una opción de jugador de 46,7 millones para el año 2025-26. Los oponentes también superaron a los Wolves cuando él estuvo en cancha en 2023. Todo eso es difícil de conciliar con este paquete comercial masivo. O sea, fue una locura. Los Minnesota Timberwolves intercambiaron a Malik Beasley, Patrick Beverley, Volmaro, Walker Kessler, Vanderbilt y una selección de primera ronda 2023 que terminó siendo Keyonte George, que tiene pinta que va a ser buenísimo. Encima, una selección de 2025, una de 2026 y una de 2027 y una de 2029. O sea,
total, locura total. La de 2026 es un swap, digamos. Es el derecho a cambiar la mejor que tiene en este caso Utah Jazz. Pero es una locura, es una locura. Todo eso por Rudy Gobert es una locura. Realmente, es una barbaridad total. Beasley, Vanderbilt y Beverly podrían estar en rotaciones de playoff la próxima temporada. Kessler es casi una década más joven que Gobert y lo superó en temporada pasada en más menos defensivo. O sea, es que Walker Kessler ya es casi mejor que Gobert y tiene 10 años menos y cobra $2 millones por año. Y vos no solo diste todo eso, sino que además, o sea, es demencial, es totalmente demencial, totalmente demencial. Técnicamente todavía hay tiempo para que Minnesota cambie este intercambio, pero se enfrentará a una subida cuesta arriba después de hacerlo. A medida que Gobert pasa su mejor momento y se adentra más de lo que una era lo que prioriza de los grandes con habilidades, que él casi no tiene, sí, estamos en una era en la que realmente, o sea, estamos con pivots muy tiradores, con pivots muy versátiles y Gobert no tiene nada de eso. Los detalles de intercambio casi que exigen que los Timberwolves sean contendientes al título. Eso se siente más que optimista. Bueno, veremos. Si Timberwolves llega por lo menos a meter una final de conferencia o algo así, podríamos medio decir que capaz que no salió tan mal el traspaso. Pero de momento al menos es un fiasco, está clarísimo. Para mí este es de los peores traspasos de la historia, sin duda alguna. Porque como les digo, o sea, casos Clippers, por ejemplo, o casos en los que algún equipo dio muchísimo. La pregunta es, ¿ustedes lo harían? ¿Ustedes lo hubieran hecho? Y seguramente muchos dirían que sí, y ahí está la cuestión. Hay algunos traspasos que son muy locos realmente, porque todo el mundo está en desacuerdo. O sea, yo recuerdo cuando se dio esta situación de Gobert, o sea, no había nadie que entendiera por qué Minnesota hizo eso. Absolutamente nadie. Cuando la situación es así de unánime, digamos, claramente es que nunca hubo nada ahí. Nunca hubo una opción real de que realmente esto fuera una buena idea. De parte de nadie, entonces complicada la cuestión. Pero bueno, para mi gusto sí que Gobert el de Gobert sí que es de los peores traspasos de la historia, sino quizás el peor. Por todo lo que diste, es quizás el peor. Y si cada año va a ser seguramente peor, porque si Walker Kessler sigue al nivel que ha estado y evoluciona, y que Keyonte George anda medio bien, nos vamos a acordar toda la vida de este traspaso, sin duda alguna. Y reitero, Walker Kessler ya es casi que mejor que Gobert, o anda ahí. Y que Keyonte George tiene pinta de que va a ser un mega crack también. Lo que hizo en la Liga de Verano fue una locura. Así que veremos qué termina sucediendo. Pero bueno, por ahí andaría la cuestión de parte de los Timberwolves, que intercambiaron todo eso por Gobert. Y es de los peores traspasos sin duda de la historia. Y el peor segurísimo de los últimos 5 años. Así que bueno, hasta aquí el video. Medio de curiosidad de los últimos años en materia de traspasos. Si les gustó, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo. Si su equipo no hace nada, acuérdense que a veces es preferible no hacer nada antes que hacer algo de lo que hemos comentado. Muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos obviamente la próxima.